Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de 14 TV Informa, un compendio de las noticias más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Ambiori Rosario y Edmundo Ledesma tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Déjeme darle un saludo como se usa ahora. Así es, así es. Todo bien, cuénteme. Nada, muchas informaciones importantes. ¿Pudo llegar temprano con los tapones? Sí, había varios tapones, pero tuve la previsión, además está lloviendo, que tú sabes que cuando está lloviendo entonces los tapones se ponen más difíciles, porque de alguna manera los charcos ponen el tránsito un poco más lento. Y entonces yo tuve la previsión de salir más temprano. Ahora la gente dice que la capital es un gran parqueo. Sí, así es. Sí. Un gran parqueo. Bueno. Pero pues mira, vamos de inmediato con las informaciones, porque ciertamente hoy hay importantes temas que además de servir las noticias, van a ocupar el comentario y el análisis de estos dos servidores. Mira, en el día de hoy inició la tercera ronda del diálogo convocado por el presidente de la República en el marco del Consejo Económico y Social. Y allí el secretario del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti, antes de entrar al escenario, al diálogo, pues dijo que la reforma fiscal es un tema particular del gobierno y del presidente, por lo que él entiende que este tema no será discutido en las reformas. Veamos los comentarios. Señor, ese es un tema del gobierno. Ese es un tema del gobierno. El gobierno es que tiene que decir responsablemente, quiero reforma. Recordar que ese diálogo es consecuencia del discurso que dio el presidente de la República cuando arribó el primer año de gobierno, en el cual hizo 12 propuestas que posteriormente se convirtieron en 13. Y evidentemente el tema de la reforma es un tema complicado, que trae mucha controversia, que convoca y enfrenta intereses económicos y políticos difícil de consensuar. Así que vamos a ver cómo se puede manejar este tema. A mí me parece, Edmundo, que el diálogo se ha desvirtuado, porque todo el mundo sabe que el presidente convocó para un diálogo con el propósito firme de modificar la Constitución de la República para afianzar lo que es el Ministerio Público, para darle fortaleza a la conformación de un Ministerio Público independiente. Y de lo que menos se ha hablado en el diálogo ha sido precisamente de la reforma a la Constitución. Yo lo que pienso es que al principio, cuando el presidente propuso las 12 reformas e incluyó la reforma constitucional, no cayó bien. No. En los medios de comunicación, en la opinión pública, en la oposición, y quizás él, para no crear mucho ruido, entonces le ha dado un tanto de lado. Y yo particularmente creo que no estamos en momentos de reforma constitucional. Yo creo en lo que dijo el presidente Fernández, que se puede hacer algún reglamento, alguna ley de las más de 100 leyes que hacen falta para darle la estabilidad que amerita la Constitución actual y darle ese nivel de independencia que dice el presidente que debe de tener el Ministerio Público para que pueda accionar sin tener la presión del sector político. Pero yo creo que las reformas institucionales y económicas son mucho más importantes y tienen mayor prioridad que empezar a hablar de reforma constitucional. El tema de deuda, el tema de pobreza, el tema de delincuencia, de inseguridad social, no se resuelven con reformas constitucionales, se resuelven con políticas públicas específicas y también con muchas de las reformas que está proponiendo el presidente de la República, como la reforma fiscal, darle seguimiento al pacto eléctrico, como el tema de la reforma al sistema de seguridad social, el tema de la reforma del sector agua, el tema de mejorar y eficientizar la administración pública. Yo creo que esos son temas
mucho más importantes que en ponerse ahora a hablar de reforma constitucional. Quizá después que pasen todas, que se discutan todas estas reformas y se asegure la sostenibilidad financiera y se asegure que el Estado Dominicano, la burocracia del Estado Dominicano va a trabajar para catalizar la estabilidad económica y la fortaleza institucional y para ser un instrumento de desarrollo que ayude al sector empresarial a crecer la economía. Entonces yo creo que se puede hablar posteriormente de reforma constitucional. Bueno, yo pienso que una reforma constitucional ciertamente no es el momento para ello, pero mucho menos para aumentar los impuestos. Hay que decirlo claro que una reforma fiscal, el gobierno necesita recursos para poder gobernar, para poder servir a la población, pero pienso que no debe ser el momento para aumentar los impuestos con subterfugios de que necesitan recursos para esos fines. La gente no puede pagar más impuestos, por el contrario. Yo estoy de acuerdo con la propuesta que hizo Guillermo Moreno de eliminar las exenciones y con eso basta para poder aumentar el presupuesto del gobierno para el próximo año. El tema de la reforma fiscal fue dejado fuera en el diálogo del día de hoy y el presidente de la República lo tratará directamente con los actores. Hay una historia con nuestra compañera Rosalba Escalante a continuación. En total serán 15 las reformas discutidas en este diálogo nacional. 12 de ellas irán a las mesas temáticas y 3 a una comisión de seguimiento denominada Espacios Institucionales. El tema de la reforma fiscal será discutido por el presidente Luis Abinader con los actores del diálogo, según dio a conocer el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. Mientras que la reforma eléctrica y de calidad educativa se discutirán en la Comisión de Veeduría del Consejo Económico y Social y la laboral será discutida por el Comité Tripartito. Durante esta tercera ronda de discusiones se aprobó la metodología de aprobación de los temas en las próximas rondas. 12 mesas de trabajo quedaron concertadas y se irán estructurando en las próximas 2 semanas para tener su primer encuentro el 19 de este mes. El único punto de agenda ha sido conocer y aprobar la metodología de conducción del proceso de concertación del diálogo por las reformas para el fortalecimiento institucional y gestión eficiente del Estado. El plenario del diálogo, constituido por estas 3 instancias, conoció la metodología que contiene 9 puntos y se expresó acerca de los siguientes de la siguiente manera. Punto número 1, composición plenaria, aprobada con modificaciones. 2, espacios institucionales, aprobado con modificaciones. 3, mesas temáticas, aprobado con modificaciones. 4, tema fiscal, aprobado. 5, composición de las mesas temáticas, el diálogo y concertación, aprobado con modificaciones. En las próximas rondas del diálogo, el gobierno tendrá una representación de 5 miembros, los partidos mayoritarios de 3, los minoritarios de 1 y el CES de 12. Bien, muchas gracias a Rosalba Escalante. Mira, el senador Rogelio Henao afirmó hoy que la reforma fiscal debe ser para los que más tienen, mientras que el senador PRMista Milciades Franjul dice que el sistema fiscal nuevo será equitativo. Veamos una historia con Jennifer Peña. Dentro de pocos días el Congreso Nacional se abocará a conocer la reforma fiscal que contempla implementar el gobierno. El senador Ramón Rogelio Henao entiende que debe afectar a quienes más tienen. El nivel del déficit presupuestario y la situación económica que vive la República Dominicana, además del tipo de régimen tributario que tenemos, fiscal y tributario que tenemos, hace urgente una revisión de esos términos. Ahora bien, reforma fiscal, si es integral, no necesariamente conlleva el aumento de impuestos, sino hacer más eficiente el modelo fiscal de nuestro país, con impuestos que sean progresivos, no regresivos, que vayan dirigidos hacia los que más producen y no
hacia los que más consumen, que son los que menos producen. En tanto que el senador Milciades Franjul ve que debe disminuir el impuesto de la transferencia de bienes industrializados para que baje la evasión fiscal. El compañero Luis Abinader ha tomado la decisión junto con todos los sectores que están sociabilizando del gabinete social que tiene para establecer en este momento, porque estamos de acuerdo, los que más ganan, las grandes producciones tienen que pagar más, pero también estamos de acuerdo que esto va a evitar en una reforma fiscal que yo comparto que el ITEBI, el impuesto de la transferencia de bienes industrializados debe también reducirse. De su lado, el diputado José Horacio Rodríguez rechazó una reforma como sería planteada. Ofrecer servicios públicos de calidad, como tú le pides a la gente que vive de un salario que tiene contado para llegar a final de mes, que no logra acumular grandes capitales, que se tiene que sacrificar más. Entonces yo creo que en este momento el gobierno está en una situación muy incómoda para poder hablar sobre ese tema y tiene que ofrecerle mayores explicaciones al país, porque las que ha ofrecido hasta ahora no son suficientes. El legislador dijo que se deben cobrar a quienes más tienen. Muchas gracias. Fíjate, ciertamente hay una gran disyuntiva. Está el hecho de que la gente, la clase media especialmente, tiene sus temores porque aquí prácticamente nunca se ha hecho una reforma. Siempre se hacen parchos, en el cual se incrementa la regresividad en cada uno de esos parchos que se ha hecho. O sea, que la clase media básicamente es la que más carga con el peso de esas reformas o de esos parchos que se han hecho. Entonces, evidentemente que hay un temor en torno a eso. Ahora, por no haber hecho una reforma profunda, integral y progresiva, por solamente haber hecho parchos, es que nosotros estamos en una situación de incremento inusitado de la deuda, que anda alrededor del 70%, un chin más, un chin menos, eso que lo analizan los economistas, pero anda por ahí. Entonces, está el tema de la clase, la sociedad no quiere que le hablen de reforma porque tiene miedo a incremento de impuestos y además del mal uso de esos impuestos que hacen los políticos con ese dinero. Y está el tema de que siempre en ese proceso de negociación el sector empresarial, que tiene más influencia, siempre sale ganancioso, impone sus intereses y siempre se le carga a los más pequeños. Evidentemente que ahí está el tema de la evasión fiscal, que precisamente los que evaden son los ricos. Está el tema de los subsidios y bueno, fíjense ahora, está el tema de las cuentas offshore, que es una forma legal de evadir también, que yo creo que incluso en un proceso de negociación de la reforma habría que ver qué se van a hacer con las offshore, porque hay miles de millones de dinero que están fuera del país, que no están pagando impuestos y que además son dinero que se colocan en esas empresas en dólares y que afectan precisamente la estabilidad macroeconómica porque son millones de dólares que salen a colocarse en otro país. Entonces, yo creo que ciertamente esa reforma ha de ir porque llegará el momento en que, como consecuencia del incremento de la deuda, el gobierno no va a tener recursos para hacer las inversiones, porque ya hablamos de que alrededor del 35% del presupuesto se paga solo de intereses de la deuda, sin hablar de la amortización del capital y de la deuda. En consecuencia, eso hay que resolverlo. Tiene obligatoriamente que ser, digo yo, a través de una reforma en la cual haya figuras progresivas, que implica cobrarle a los pobres, a los ricos, que haya una verificación bien exhaustiva de los subsidios para disminuir el gasto de capital, el gasto tributario y que también haya un trabajo profundo en torno a qué tipo de modelo tributario, de reforma fiscal se puede hacer para disminuir la posibilidad de elevación fiscal. Yo creo que por ahí el gobierno puede conseguir los recursos que le están haciendo falta, aunque no sea de una vez, pero puede ir de manera escalonada
ir cortando la brecha hasta que logre una verdadera sostenibilidad de la deuda. Bueno, mientras se habla de una reforma fiscal, comerciantes de diferentes puntos del país se quejan por alzas en varios artículos de la canasta básica familiar. Ellos están alegando que ante esta situación reducen sus ventas en cuanto a comercio se refiere, en cuanto a productos de la canasta básica familiar. Nuestra compañera Lenzi Alcántara tiene una historia. Con una reforma fiscal que viene galopando, los alimentos de primera necesidad continúan con su tendencia a las alzas de forma descontrolada. Según comerciantes de mercados del Distrito Nacional, productos como el arroz, aceite, habichuela, huevos y otros han experimentado incrementos de hasta un 30%, razón por la que sus ventas de forma proporcional han bajado el mismo porcentaje. ¿El plátano han aumentado de precio? No, los plátanos no han aumentado de precio, todavía están baratos los plátanos. Los campesinos están yendo a la quiebra con los plátanos. Se están madurando en los conucos. ¿Qué producto ha incrementado de precio? Ahora mismo, el que quiere subir un preciosito del aguacate se está acabando, es lo único. Otros productos que siguen aumentando de precio son las carnes, especialmente la res y pollo, las cuales se venden hasta 110 pesos la libra. Aunque está muy caro, todo muy caro, tienen que bajarlo. Está muy caro, uno se está quejando, todo el mundazo quejando con lo mismo. No. ¿De qué libra, por ejemplo, de pollo? A 100 pesos. Eso es ilógico. Un 30% de como estaban antes. Y la venta está lentísima porque la gente se está quejando demasiado de lo que está haciendo este gobierno, que vamos a poner, porque hay gobierno que lo hace. Los vegetales como el aguacate, piña, bananos y otros también han aumentado hasta un 15%. Bueno, gracias a Lenzi. Fíjate, precisamente la Junta Empresarial Dominicana, la Agroempresarial Dominicana, la YAP, pidió al gobierno que negocie con los productores para ver cómo se cierra esta escala alcista de los precios de la canasta familiar y se le equilibra para que se pueda comercializar, se pueda planificar adecuadamente la producción y para que la gente pueda recibir los alimentos a precios asequibles. Vamos a ver nuevamente a Lenzi Alcántara. La directora ejecutiva de la Junta Agroempresarial Dominicana, Ivonne García, llamó al gobierno a ponerse de acuerdo con los productores de todo el país para lograr una estabilización en los precios de los alimentos de la canasta básica. Que el dueño de la mercancía pueda ver cómo se negocia y se recauda el efectivo que necesita. Esto lo hemos hecho para las diferentes organizaciones públicas y privadas y estamos en este momento ofertando esos servicios a todas aquellas empresas que quieran dinamizar su mercancía. García fue cuestionada sobre el tema tras el anuncio de una subasta que realizará la Bolsa Agroempresarial Dominicana de diferentes variedades de mercancías, las cuales deben cumplir con todos los filtros legales. Se complace en invitar no solo a la prensa que nos acompaña hoy, sino al público en general, a participar con nosotros en una rueda de negocios de equipos industriales, de equipos para restaurantes, para hoteles, comerciantes y público en general, equipos nuevos a precios increíbles. La subasta se realizará este próximo 14 de octubre en 20 puntos estratégicos en todo el país. Bueno, gracias a Lenzi nueva vez. Así es, a Lenzi. Edmundo, con diferentes actividades comerciales, didácticas y culturales, se celebrará en República Dominicana la 4ª edición de la Semana de Francia, del 16 al 19 de noviembre, bajo el concepto Ciudad Sostenible. La edición 2021 de la Semana de Francia se realizará de manera presencial en el Hotel Marriott Santo Domingo y contará con la participación de expositores de alto nivel, además de agotar una agenda de trabajo que incluirá foros de negocios, talleres, coloquios, entre otras actividades. Y la idea es que durante esta semana se realicen una serie de talleres e intercambios donde se puede hablar sobre movilidad urbana sostenible, manejo de desechos sólidos,
ahorro, eficiencias energéticas, todo lo que tiene que ver con financiamiento verde, reducción de la huella de carbono, o sea, todas aquellas medidas que se deben tomar para que una ciudad crezca, se desarrolle, pero de una manera sostenible, donde se respete el medio ambiente, se cuiden las comunidades y podamos garantizar un desarrollo de verdad útil que proteja lo que va a ser la vida de las futuras generaciones. Bueno, Mónica Infante destaca que el intercambio comercial entre República Dominicana y Francia es de casi 200 millones de euros al año, por lo que la Cámara de Comercio Franco-Dominicana seguirá trabajando para fortalecer los vínculos entre ambas naciones. Bueno, yo creo, Biori, que es hora de que vayamos a recorrer el mundo con las noticias internacionales. En Chile, las filtraciones de los papeles de Pandora de Panamá ya han comenzado a provocar consecuencias para algunos de los mencionados. Por lo menos en Chile, diputados de los partidos de la oposición al gobierno han anunciado que comenzaron a trabajar en la redacción de un texto de acusación constitucional contra el presidente del país, Sebastián Piñera. Los papeles de Pandora, publicados el pasado domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, apuntan que la familia de Piñera y el empresario Carlos Alberto Delano habrían firmado la compraventa de la minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas por más de 150 millones de dólares. En México, miembros del Instituto Nacional de Migración de México detuvieron en el estado de Tabasco, al suroeste del país, a 103 migrantes centroamericanos, entre ellos 38 menores, que viajaban en un autobús con destino a la frontera estadounidense. Del grupo se conoció que 50 personas son originarias de Honduras, 4 de El Salvador, 7 de Nicaragua, 3 de Guatemala y 1 de la República Dominicana. El Papa Francisco expresó hoy su vergüenza por la larga incapacidad de la Iglesia en gestionar los casos de curas pederastas después de la publicación del informe sobre los 330.000 casos de abusos o violencia sexual sobre menores o personas vulnerables ocurridos desde el año 1950 por parte del clero francés. Según el informe publicado este martes por una comisión independiente y hecho público por los obispos franceses, en los últimos 3 años ha investigado el fenómeno de la Iglesia francesa y que ha identificado a entre 2.900 y 3.200 religiosos pederastas. Hubo al menos 330.000 casos de abusos o violencia sexual sobre menores o personas vulnerables desde 1950. En Chile, militares chilenos de la patrulla fronteriza nocturna interceptaron en un desierto al borde del Pacífico con Perú 2 flujos migratorios de haitianos y venezolanos, unos que abortaron su viaje a Estados Unidos y dan vuelta atrás, mientras otros tratan de llegar al país andino. La prensa chilena recoge que la frustración de los haitianos que retornan a Chile contrasta con la ilusión de los venezolanos que buscan tomar un bus que los lleve 2.000 kilómetros al sur hasta la capital chilena. Científicos del Centro de Regulación Genómica de España, ubicado en Barcelona, y de su empresa derivada Pulmobiotics SL, han creado la primera píldora viva, en realidad un microbio modificado genéticamente para tratar bacterias resistentes a los antibióticos que se expanden por las superficies de los implantes médicos. El equipo científico, que publica hoy los resultados de su trabajo en una revista, ha modificado genéticamente una bacteria que causa enfermedad pulmonar para eliminar su habilidad para resistirse a los antibióticos y transformándola para que el ataque a los microbios perjudiciales. Y finalmente en Nueva York, el alcalde de esa ciudad, Bill de Blasio, declaró que los latinos, entre ellos dominicanos, se han convertido en el segundo grupo étnico más inoculado después de que se anunciara la entrega de $100 como incentivo para quienes se pusieran la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. De Blasio informó que 250.000 neoyorquinos se han vacunado después del anuncio y los latinos componen el 45%.
Bueno, aquí estamos de nuevo. Bueno, Cristian Rojas, en sustitución de Aimé, es lo mismo. No, lo mismo no. No es lo mismo ni es igual. ¿Verdad, Cristian? Yo digo en el sentido de que. Aclare eso. Yo digo en el sentido de que ellos son 4 el equipo, cualquiera de ellos. Está aquí es lo mismo. Fue que usted me sorprendió. Pues, no. El que no sabe, Cristian, el que no sabe cómo. Claro. Y más en estos tiempos, ¿verdad? Claro. Aclarado, Cristian. Todo como buen bateador emergente, uno coge su turnito cuando hay un jugador que está incapacitado en esos días. Mire, luego de la pausa estaremos hablando de la victoria de los Medias Rojas de Boston ante los Yankees en el juego del comodín de la Liga Americana y también de la previa del juego de comodín de la Liga Nacional entre los Dodgers y los Cardenales de San Luis. Todo esto tras la pausa. Teatro Nacional presenta la más extraordinaria artista suramericana. Desde Chile, Miriam Hernández, la dama del amor y el desamor. Miriam Hernández, en un viaje a través de la memoria, interpretando sus más grandes éxitos. Miriam Hernández, con su producción Sinergia 2021. Miriam Hernández, en 2 grandes conciertos. Viernes 5 y sábado 6 de noviembre, Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Miriam Hernández, la baladista de América, en un espectáculo lleno de arte y energía. Información y boletas a la venta ya. Boletería del Teatro Nacional, Huepa Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo y Club de Lectores del Listín Diario. Invitan 14 TV Conciertos. Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro, el Intran avanza en el registro de motocicletas. Acércate al punto de registro más cercano, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 8 a 2. ¿Qué necesitas? Motocicleta y los documentos que tengas de la misma, casco protector, cédula y pago de $600 de impuesto. No olvides tu recibo. El registro es obligatorio para todo el que tenga una motocicleta, ya sea para motoconcho, mensajería, transporte privado o delivery. Infórmate en las redes sociales y página web del Intran, donde anunciaremos los nuevos centros de registro cerca de tu zona o ciudad. Intran, cambiando la forma en que nos movemos. Jueves 7 de octubre, el Templo de la Música Hard Rock Café Santo Domingo presenta el artista más completo, Alex Bueno en concierto. Jueves con Bebeto sigue alegrando la capital. Ahora le toca el turno al ruiseñor de la sierra en todos los géneros: salsa, balada, bachata y merengue. Jueves 7 de octubre en Hard Rock Café Santo Domingo, Alex Bueno. Reservaciones 849-739-3405. Boletas a la venta en Huepa Ticket y CCN Jumbo. Quiero ser chofer. Próximo jueves 14 de octubre, Sergio Vargas. 14 TV, televisión para todos. Cristian está aquí, como dijimos, de refuerzo por Aimé, así que dime qué nos tienes. Así es, bien, de inmediato hablar del partidazo que fue ayer entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston. Mucha expectativa con este encuentro, una muerte súbita, ya eso de inmediato genera expectativas y más cuando se trata de Yankees y Boston, 2 equipos que albergan la mayor rivalidad que tiene el béisbol ahora mismo en las grandes ligas. Los Medias Rojas de Boston sacaron la mejor parte y yo creo que esto tiene que llamar a una profilaxis completa del equipo de los Yankees de Nueva York en esta temporada muerta, porque ellos llegan favoritos a este juego de comodín. Sin embargo, no le salen las cosas bien, tanto a Gary Cole como también al cuerpo monticular, al cuerpo de relevo
del equipo de los Yankees de Nueva York no le salieron las cosas bien. Al que sí le salió muy bien fue a Nathan Eovaldi, que hay que quitarse el sombrero por la actuación que tuvo, 5 entradas, 1/3 de manera sólida, solo permitió el cuadrangular de Anthony Rizzo. Y hay que decir que el parque influyó muchísimo en este encuentro, porque ese batazo que estamos viendo de Giancarlo Stanton, que en 2 ocasiones conectó batazos a la pared, quizás en otros estadios hubiese sido cuadrangular. El público también metido de lleno en el juego, y crédito a Xander Bogaerts y también a Alex Verdugo, quienes fueron precisamente los verdugos de Gerrit Cole, que no pudo durar más de 12 entradas en el montículo por los Yankees. Crédito también a Rafael Devers, que en ese momento importante recibe el boleto que extiende el turno, que extiende la entrada a Xander Bogaerts, quien conecta el cuadrangular ante Gerrit Cole. De manera general, entonces, pues ahora los Medias Rojas de Boston van a enfrentarse a los Rays de Tampa, una serie que arranca el próximo jueves. Pero el plato fuerte ya de hoy es el partido Cardenales-Dodgers. Los Cardenales visitando a los Dodgers, que vienen con algunas bajas, algunas limitaciones importantes. Por ejemplo, hoy Clayton Kershaw no va a estar disponible, pero lo que más le duele al equipo no es Clayton Kershaw, sino Max Muncy. Max Muncy ha sido el bateador más oportuno que han tenido los Dodgers de Los Ángeles y no va a estar en la alineación del día de hoy. Y usted empieza de inmediato a tener suspicacia con esta alineación, porque está Mookie Betts, perfecto, está Cody Bellinger, está Corey Seager. Ahora, ninguno de ellos han sido más importantes como bateador que Max Muncy este año. Los Dodgers aún así llegan siendo el equipo favorito al día de hoy, pero yo creo que la veteranía de esa pareja, de esa batería, Yadier Molina y Adam Wainwright, puede ser clave para que los Cardenales puedan robarse este partido y que por primera vez en la historia un equipo que gana 106 partidos se vaya luego de un partido de muerte súbita y se quede sin postemporada. Por ejemplo, esta alineación de los Cardenales también muy buen balanceada, con Paul Goldschmidt, con Nolan Arenado. Ellos tienen ahí jugadores veteranos como Matt Camperton también, y este año un buen cierre de Tyler O'Neill, de Harrison Bader y también de Carlson, el primera base. Yo creo que todos estos aspectos dan al traste con que a mi entender los Cardenales pueden salir por la puerta grande en ese partido en el día de hoy, que va a ser ya en al menos unos minutos. A las 8:10 estará cantándose play ball en el Dodger Stadium. En el baloncesto, Paul Gasol anunció su retiro. Los Lakers también van a retirar el número de Paul Gasol, y hay que decir que este jugador a nivel internacional en la NBA ha sido quizás de los más grandes. Usted podría decir que Hakeem Olajuwon, usted podría decir que Dirk Nowitzki, que por ejemplo Tim Duncan, pero fuera de ahí no veo otro jugador que esté por encima de Pau Gasol, o por lo menos terminando ya una carrera. Probablemente Giannis Antetokounmpo más adelante podría también estar por encima de él, pero este tipo lo ganó todo, y a nivel de baloncesto FIBA puede ser, incluso tiene una candidatura para ser el más grande jugador FIBA, porque lo ganó todo. Ganó en su país en la ABC, en la Liga ACB, ganó en la NBA 2 títulos, ganó novato del año y también ganó Eurobásquet, ganó mundiales de baloncesto, ganó medalla de oro y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. O sea que una carrera sin lugar a dudas majestuosa, la de Pau Gasol. Siguiendo con la NBA o con el baloncesto, el dominicano Chris Duarte ayer tuvo su primer encuentro de pretemporada y lo hizo muy bien. 15 puntos, 5 rebotes, pero lo más importante fue que Rick Carlisle, el nuevo dirigente de los Indiana Pacers, dijo que le encantó el juego del dominicano, porque este muchacho es atrevido, es agresivo, tanto a la defensiva como también a la ofensiva, y de hecho sus disparos de 3 en la liga de verano fueron por encima de un 40%, y en la NBA actual, si usted tira para un 40%, desde la línea de triple va a tener muchos minutos en cancha. Luego de la encuesta, siguiendo en la NBA, de los gerentes generales que hace anualmente la NBA, el equipo favorito de toda la NBA, según los gerentes, es el equipo de Brooklyn. Y también el jugador que lleva la delantera para el premio de jugador más valioso es Kevin Durant. O sea que
los Brooklyn Nets este año son el equipo a vencer y tienen también el mejor jugador de la actualidad en Kevin Durant. Cristian, quiero hacerle una pregunta si es posible. Pero claro que sí. Me gustaría conocer su apreciación, las expectativas suyas en cuanto a lo que tiene que ver el inicio del béisbol invernal el 27 de este mes. Y se habla de un posible rebrote del COVID próximamente. ¿Qué expectativa tiene con relación a esto? Bueno, la liga hasta el momento se mantiene en sesión permanente, pero lo que la liga ha planteado es el 80% de los fanáticos. O sea que al parecer ese rebrote en la liga como que no ha estado, pero obviamente ellos se mantienen en sesión permanente y eso va a ir paulatinamente dependiendo de la situación de salubridad con el COVID-19 en la República Dominicana. Pero hasta el momento la liga estará aprobando o tiene aprobado el 80% de la capacidad de los fanáticos en los estadios. Recuerden que el año pasado se jugó el torneo completo sin fanáticos y no fue hasta la final donde vimos personas en los estadios. Esto provocó un déficit cuantitativo para los 6 equipos que participaron porque no pudieron tener acceso a los fanáticos, aunque vía el Estado ellos recibieron unos préstamos de parte de la entidad bancaria del Estado para subsanar los gastos y todo eso. Independientemente de ello, ellos tuvieron pues déficit en cuanto a publicidad, el mercado no estuvo igual y también lo que genera todo eso de los fanáticos en los estadios. La expectativa en cuanto a lo competitivo, 6 equipos como siempre salen a ganar. Es difícil pronosticar en la pelota dominicana porque se mide al menos en 3 etapas. La etapa inicial, que es donde los jugadores más jóvenes están pues teniendo su participación, también los importados. Entonces viene la segunda camada de importados y ya los jugadores de un poquito mayor, de un poquito más de cartel. Sí. Por eso es tan difícil, pero lo que vimos de los campos de entrenamiento que han sido estos últimos 2 días, ha habido mucha presencia de jugadores veteranos y eso nos da una esperanza de que desde temprano vamos a ver calidad en la pelota dominicana. Con mascarilla y sin mascarilla el Escogido campeón. Bueno, este año el Escogido yo creo que tiene muchas posibilidades porque hay un compromiso gerencial y también los movimientos que ellos hicieron este año llevando jugadores que pueden tener impacto en la liga. Yo creo que el Escogido debe de estar en la tómbola de los equipos favoritos esta temporada. Bueno, que Dios te escuche. Bueno, pues nada, excelente. Vamos a seguir con las informaciones. Así es. Arranquen fa. Mientras tanto, el presidente del partido Alianza País, Guillermo Moreno, consideró este miércoles que el Ministerio Público debe realizar una auditoría forense en todos los casos en los que ha habido traslado de capitales hacia paraísos fiscales, empezando por el presidente Luis Abinader, quien figura con cuenta offshore en los documentos filtrados en la investigación conocida como los papeles de Pandora o Pandora Paper. Se trasladan estos capitales, se crean estas empresas, en unos casos para evadir impuestos de manera ilegal, en otros casos para lavar activos, para esconder patrimonios. Y en ese sentido es necesario hacer esa auditoría forense en cada uno de los casos, empezando por el propio presidente de la República Dominicana, que está entre los que tenía precisamente estas compañías o participaba de estas compañías offshore. El dirigente político aseguró que esta es la oportunidad para que el órgano persecutor demuestre su verdadera independencia. ¿Qué le parece, Edmundo? Bueno, yo estoy de acuerdo con él. Esa es una de las decisiones que han de tomarse para ver cómo las ganancias que atesoran los políticos. Bueno, lo que usted decía ahorita. Lo que decía ahorita, los políticos y los empresarios de alguna manera paguen algún tipo de tributo, porque ellos tienen que entender que ellos utilizan la plataforma de la República Dominicana para hacerse de todo ese dinero. Entonces, ya que utilizan toda la plataforma de la República Dominicana,
¿verdad? Las instituciones, a la gente, al ciudadano, se están haciendo ricos atentos a la plataforma de la República Dominicana. Entonces, algo tienen que dejarle al país. Claro. No es justo que después que se ganan miles de millones de pesos, entonces los cambian en dólares Se lo y se lleven. llevan para allá, para no pagar un chele. Ahora, Y lo de aquí nada. yo, en esa reforma, yo sí me transo, porque el IPI, que es impuesto a la propiedad inmobiliaria, que quizás es muy elevado. Entonces se podría negociar para que esa tasa sea un poquito más bajita, de manera tal que quizás no se pague tanto y eso los motive a pagar, porque hay una especie de regla en el ámbito tributario que mientras más alta es la tasa o es el impuesto, más alta es la propensión a la evasión. Entonces quizás se podría negociar de manera tal que los impuestos, ese tipo de impuestos no sean tan elevados para que la gente pague y no piense en colocarlo en otros lugares, porque para que no paguen nada, que paguen algo. Que paguen algo. ¿Verdad? Lo que pasa es que desde afuera se ven las cosas mejor que desde adentro, sobre todo en política. Cuando se está afuera, pues hay muchas expectativas, muchos bajaderos para buscar la manera de que ese dinero pueda ser beneficioso para el país. Tan pronto se llega al poder, pues la situación se transforma y siempre se busca que los pobres sean los que más paguen. Así es. Eso es lo que ha pasado lamentablemente. Mira, una ola de robos entre los ferreteros de Santiago y las autoridades piden que por favor, lo más pronto posible se tomen medidas para evitar que... Sí, no, lo que pasa es que estamos viendo las imágenes del aplazamiento de la medida de coerción. No, estamos viendo una joven que tiene, que el esposo o el ex esposo le quiere hacer daño, la está maltratando. Entonces ella tiene el temor de que la maten, como ha pasado en miles de ocasiones con otros. Sí, como ha ocurrido muchísimas veces, que mujeres van a poner una querella, una denuncia, y resulta que después son golpeadas, son maltratadas, y en el peor de los casos asesinadas por estos verdugos, que piensan que deben seguir con ellos a la buena o a la mala, y así no puede ser. Sí, no cabe la menor duda. Mira, ¿qué te digo? No me pusieron caso, tengo como 5 querellas, no hacen nada, el abogado no hace nada, los fiscales no hacen nada, y me agrede, y yo no quiero ser una víctima. El 19 de este mes, yo cumplí años, ellas estaban de su prima, y él vino, y se metió de la casa de la prima, le desbarató todos los trastes, y le dio muchísimos golpes. Tengo testigo de eso, de que hizo eso esta noche el 19. Teniendo nosotros aquí 5 denuncias que dan fe y testimonio de que esa joven ha sido víctima por parte de su agresor, que hoy, que en su pleno cumpleaños se presentó, la secuestró, se la llevó a punta de cuchillo, y fíjense ustedes cuál es la situación que está imperando ahora mismo. Bueno, mira, ahí está. Hay que decir que aquí los feminicidios son una pandemia. Los feminicidios son una pandemia y es precisamente por eso. Porque las mujeres hacen la denuncia y las autoridades le hacen caso omiso. Depende quién vaya a denunciar. Hay que decirlo, lamentablemente eso es así. Depende quién vaya a hacer la denuncia. Hay que decirlo, por eso nos acusan de racistas, nos acusan de muchísimas cosas malas, porque cuando van a poner una denuncia, miran a la persona primero para ver si le prestan atención o no a ese tipo de denuncia. Y dónde están los resultados. Muertas, agredidas, fallecidas, en definitiva. Así es, mira, ahora sí hay una ola de robos en Santiago de los Caballeros a los ferreteros que hacen la denuncia y piden a las autoridades que tomen cartas en el asunto, porque no puede ser. A mí me robaron más o menos porque teníamos la venta el viernes y sábado y robaron más de 5 millones de pesos en efectivo. Solamente en este caso. En este caso, pero hay otros negocios
que todavía no han llegado, que tienen sus denuncias, que han sido víctimas. Pueden llegar a una ferretería, durar 5 horas dentro y salir y que nada. Entonces le hacemos un llamado a las autoridades. Se llevarán a cabo más acciones preventivas y operativas para evitar la comisión de ese tipo de hechos o de robos o delitos. Bueno, ahí está. Mira, no solo una ola de robo, aquí hay ola de todo, de atracos, persecuciones, en definitiva. Parecería que el gobierno perdió el control con la delincuencia. Eso así lo dice Trajano Santana, quien es el presidente del PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Y la historia nos la cuenta Jennifer Peña. Las autoridades mantienen un programa de seguridad ciudadana para disminuir la delincuencia. Trajano Santana, presidente del PRI, entrevistado en Diálogo Urgente, dijo que no hay una política real contra la delincuencia. Bueno, es un tema preocupante para toda la sociedad que viene acumulando como una copa de agua que gotica tras gotica y en un momento en que se rebosa. Actualmente la delincuencia hace años que tiene el control de las calles. La delincuencia en el día de hoy creciendo de manera sostenible. Y he conversado anteriormente en algún programa con algún amigo, comunicador, qué sé yo, y es que el gobierno no tiene capacidad para enfrentarla, para resolverla. Lo primero es que no reconoce que la delincuencia y el crimen y el delito viene creciendo en la República Dominicana como la verdolaga. El dirigente político negó que la delincuencia haya bajado, como alegan las autoridades. Y yo escuché hace poco al presidente decir que ha bajado casi hasta un 24% la delincuencia en la República Dominicana. Datos suministrados por el propio director de la policía que dijo igual, en medio de una contradicción en que el ministro de Interior y Policía, mi hermano Chu Vázquez, ha dicho que no tienen las herramientas ni los recursos para enfrentar la delincuencia en un concepto o una demostración de reconocer que se ha ido del control de sus manos. Trajano Santana dijo que el presidente Luis Abinader se cree más influencer que líder político y presidente de la República Dominicana. ¿Qué pasa, Trajano? No, Trajano como que la mandó dura ahí, ¿verdad? Sí, no, pero él tiene razón en el sentido de que definitivamente las autoridades no han podido controlar. No, pero yo me refiero a cuando dice que el presidente se parece más a un influencer que... No, porque no cabe duda de que este gobierno toma muchas decisiones tomando en cuenta lo que dicen las redes sociales. Sí, eso es así. Yo creo que incluso los influencers y las redes sociales en este gobierno tienen más poder y más influencia que los propios medios de comunicación tradicionales y que los propios analistas de prestigio. Bueno, parecería que sí, porque se le presta mucha atención a lo que son las redes sociales y vemos que el propio presidente pues tuitea de inmediato cuando hay cualquier situación y sale al frente la vicepresidenta por igual y la esposa del presidente por igual. O sea que es un gobierno que presta mucha atención a las redes sociales porque parecería que están en sintonía con la juventud, parecería que están en sintonía con el pueblo más, como acaba de decir, que los propios medios de comunicación. Yo pienso que hay que balancear esta actitud. Hay que prestar atención a las redes sociales, pero también hay que prestar atención a los medios de comunicación tradicionales, porque real y efectivamente hay como mayor responsabilidad cuando se emite una información directamente de un medio de comunicación tradicional. Así es. Bueno, pues yo creo que es hora de que vayamos a una pausa y venimos luego con más información. Es necesario. Dicen los muchachos que no. Ok, pues entonces vamos con... fíjate que en esta semana se reunieron en un hotel de lujo los legisladores para discutir sobre el Código Penal y finalmente no llegaron a nada. Vamos a ver la historia de Víctor Erasmo. Sí, dicen código.
Bueno, pues en parece definitiva, lo que pasa es como la reunión fue en un hotel de lujo, parece ser como que no llegaron a ningún acuerdo porque en adición... Es como que quieran hay fiesta. Sí, el aire acondicionado, el glamour, pues eso quizás no le permitió pensar en reforma código y pensar en delincuencia y pensar en lo que está sucediendo en la República Dominicana. Pero la realidad es que ellos están llamados a resolver esa situación modificando cualquier ley que no llene las expectativas en los actuales momentos en la República Dominicana. Y si el Código Penal hay que modificarlo, pues yo pienso que es tiempo. Edmundo, hay una información de primera que hay que darla a conocer en lo inmediato. Se acabó el toque de queda y los estados de emergencia a partir del próximo lunes. Señores, a partir del próximo lunes el gobierno ha dispuesto eliminar definitivamente el toque de queda en toda la República Dominicana, pero también la declaratoria de medida de emergencia. Esto así para poder comprar sin ningún tipo de licitación, sin ningún tipo de regulación. Bueno, ya todo vuelve a la normalidad. Parece que el gobierno entiende de que a pesar de que hubo una especie de rebrote, el tema está controlado. Yo creo que sí es justo que salgamos de este estado de emergencia, yo creo que es justo que volvamos a la normalidad, pero yo creo que es justo que los ciudadanos ayudemos al gobierno vacunándonos. Eso es así, pero mire, pienso como el gobierno debió sopesar lo que es este arranque que empezará el lunes sin toque de quedas en el país y sobre todo el auge de la delincuencia. O sea, como que hay que amarrar bien este tipo de cosas para que no se vaya de la mano aún más de lo que está sucediendo. Bueno, lo que tiene que pasar es que la Policía Nacional y los organismos de seguridad hagan su trabajo. ¿Qué? ¿La policía? Mire, mejor dejémoslo ahí. Finaliza por el día de hoy 14 TV Informa para Ambiori Rosario y un servidor Edmundo Ledesma. Fue todo un placer. Nos vemos en la próxima entrega.